Como ven ustedes, hay muchos grupos que lo que pretenden es conquistar a los católicos, a como de lugar. A nivel masivo necesitamos un cambio con base en la palabra de Dios y con base al mismo tiempo con la palabra de Dios en la defensa de la fe apologética, que cada católico, conociendo su identidad católica, conociendo su, digamos, el valor, la riqueza, la excelencia de la fe católica, no se deje arrastrar por estos grupos proselitistas, estos grupos que tratan con todos los medios para conquistar a católicos. Muy buenas noches a todos, sean cordialmente bienvenidos a esta primera sesión del curso de Apologética por Telegram. Nos da mucho gusto recibirlos. Yo soy Félix Castro, formo parte del Departamento de Comunicación de Apóstoles de la Palabra aquí en la ciudad de Puebla, México. Me da mucho gusto estar con ustedes, desde donde se encuentren, bienvenidos. Los felicito por darse la oportunidad de tomar este curso que sin duda yo creo que para todos va a ser un apoyo muy grande, ¿no? Va a ser algo que va a reforzar nuestra identidad como católicos. Entonces, pues va a estar genial. De verdad, les doy la más cordial bienvenida y vamos hoy a iniciar con esta primera sesión, no sin antes darles la bienvenida a los que se están conectando, los que están en este grupo, desde los países de Puerto Rico, de Honduras, de México, de Venezuela, de Colombia, y bueno, hay muchos países conectados, y de aquí del país de México, pues de varios estados. Entonces realmente es muy, pues es muy bonito ver que todos estamos aquí recibiendo va a ser un manjar de información y pues los felicito. El día de hoy vamos a tener como el que nos va a compartir la información va a ser el hermano Rodolfo Romero Espinosa. Pero bueno, ¿quién es el hermano Rodolfo Romero Espinosa? Vamos a leer un poquito de su currículum para que ustedes sepan quién nos va a compartir esta información. El hermano Rodolfo Romero Espinosa es originario de la ciudad de Puebla de México. Ingresó al movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra en 1996, o sea, ya hace más de 20 años. Él estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en el Instituto de Comunicación y Filosofía, que es el CONFIL de la Sociedad de San Pablo, que es aquí en el país, en México. Ha ocupado cargos como director diocesano, director regional en el movimiento, desde el año 2000. Entonces colabora, y en el año 2000 empezó a colaborar en la editorial de Apóstoles de la Palabra. Actualmente realiza el diseño y la formación de libros, de las portadas, no sé si conozcan el boletín Iglesias y Sectas. Diseña, también se encarga de la parte de las actualizaciones de los sitios oficiales de nuestra familia misionera. Está al pendiente también de la tienda en línea, de los cursos virtuales, también forma parte de la radio por internet. Actualmente se dedica a dar charlas, cursos, talleres, y dentro de la pastoral de comunicación, dentro de Apóstoles de la Palabra. Y la verdad, pues es que podría mencionar muchas cosas más, pero lo importante es que tiene el conocimiento para compartir esta información. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a escucharlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues me da un gusto enorme estar
con ustedes en este curso por Telegram, el curso de apologética. La verdad ya veníamos pensando en organizar algo así, estamos muy contentos, muy a gusto. La verdad es un tema que a mí me apasiona, me gusta muchísimo. Les doy también la más cordial bienvenida, va a estar interesante este curso, así es que pues vamos a iniciar. Yo los invito a que desde donde quiera que se encuentren, pues nos unamos en oración. Pues primero para que el Señor nos bendiga, el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos también nosotros abrirnos a la palabra de Dios y también descubrir las riquezas que tenemos en nuestra bendita iglesia, la Iglesia Católica. Así es que, pues, decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir también a nuestra Madre, a la Virgen María, que nos proteja con su manto, que nos libre también de todo peligro y que como Madre nos cuide todo el tiempo, durante toda nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar pues en este curso de apologética. Pues me gustaría que ustedes estén cómodos ahí donde quiera que se encuentren. Espero que estén en su casa, tranquilos, cómodos, disfrutando pues a lo mejor de un rico café o lo que estén tomando, y si no, pues tráiganlo y consíganlo y tráiganlo, porque pues vamos a estar muy a gusto platicando de un tema muy interesante, de muchos temas interesantes que nos van a ayudar a conocer más nuestra fe católica en este curso de apologética. Y bueno, ¿cómo va a estar el curso? ¿Cómo va a ser? ¿En qué va a consistir? ¿Cuál va a ser la dinámica? Va a ser algo muy sencillo. Déjenme, les voy a compartir lo que, cómo vamos a tener nuestra dinámica del curso de apologética. Va a estar muy interesante. Hoy vamos a ver cuál es la finalidad del curso. Vamos a ver las normas para dialogar con un hermano separado. Vamos a ver también los fundamentos de la iglesia y hablaremos a través de un sociodrama del bautismo. Y en la sesión 2 hablaremos del tema salvación personal, un tema muy interesante. El sociodrama que vamos a estudiar es sobre el tema de padre, sobre los supuestos hermanos de Jesús, un tema muy recurrido por muchos hermanos separados. En la tercera sesión hablaremos de los contenidos bíblicos. Es un tema también súper interesante, muy importante y necesario en el ámbito apologético. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El curso lo estamos dando desde México. Si nos visitan y se están conectando desde algún otro país, déjenme decirles que probablemente alguna palabra que yo mencione en el curso, y quiero decirlo desde ahorita en algún tema que vaya saliendo, alguna palabra que les suene raro y a lo mejor sea algo muy regional, algo muy local, algo de aquí de México, y a lo mejor tiene otro significado en su país, que a lo mejor no es el adecuado. De una vez pido alguna disculpa, ¿no? Pero bueno, suele pasar este tipo de situaciones. Pero vean, todos los temas que vamos a estar viendo, contenidos bíblicos, vamos a hablar de la cruz, un tema también muy recurrido por muchos hermanos separados, especialmente por los testigos de Jehová. Vamos a hablar de los alimentos impuros también,
si está prohibido comer ciertos alimentos. Vamos a ver en la sesión cuarta el tema del culto. En el culto vamos a ver el tema de las imágenes también a través de un sociodrama. Es un tema también muy, muy necesario para entender el tema de la apologética. Y después, en la sesión 5, vamos a hablar de la jerarquía en la iglesia, vamos a hablar de la catequesis sacramental. Y ahorita, en un momento más, vamos a ver cuál es la intención de poner en el curso estos temas. El sociodrama que veremos es la Trinidad. En la sexta sesión vamos a hablar de Biblia y tradición. También es de los temas más importantes que tenemos en el curso de apologética. Vamos a ver un sociodrama de la confesión, sobre el sábado. En la sesión 7 hablaremos del Antiguo y del Nuevo Testamento, las diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y qué tiene que ver este tema con la apologética. Hablaremos del alma, del infierno, a través de sociodramas. En la sesión 8 hablaremos del tema los 10 mandamientos y veremos el sociodrama sobre el purgatorio y la divinidad de Cristo. Está muy interesante estos dos sociodramas. En la sesión 9 hablaremos de las 5 banderas de la Iglesia, un tema que el padre Matuli preparó con muchísimo amor a la Iglesia y está muy interesante ese tema. Es interesante para entender el contexto que estamos viendo en este curso de apologética. Y veremos el sociodrama del fin del mundo y el nombre de Dios. En la 10ª sesión hablaremos de la interpretación de la Biblia, cómo podemos tener una guía general para interpretar algún texto de la Biblia. Hay ciertas limitaciones que nos separan para tener una correcta interpretación de la Biblia. Bueno, ahí lo vamos a ver. El tema del diezmo también, muy recurrido por los hermanos separados. Hablaremos del Apocalipsis ya en la sesión 11 y veremos el sociodrama sobre la Virgen María. Y ya para terminar el curso veremos algunas líneas de acción pastoral. Ya finalizaremos el curso. Hay algo que también tenemos preparado para el final del curso. Así es que si se dan cuenta, el curso va a estar muy interesante. La temática es sumamente interesante para que cualquier católico pueda valorar, reconocer el tesoro que tenemos en la Iglesia Católica. Así es que, bueno, vamos a entrar en materia con el primer tema. Y antes que nada, quisiéramos dejar en claro algo. ¿Qué perseguimos nosotros al dar este tipo de temas? ¿Qué buscamos? En este caso, los apóstoles de la palabra, ¿qué buscamos cuando hablamos de apologética? ¿Cuál es la finalidad de impartir este tipo de cursos, de charlas? ¿Qué podríamos nosotros decir que es la finalidad de este curso? Y vamos a ver dos aspectos importantes. El primero es la finalidad del curso y el segundo es las normas para dialogar. Así es que, pues vamos a empezar con la finalidad de este curso de apologética, porque seguramente viene la duda. Bueno, como dar un curso de apologética, como para qué hablar del tema de las sectas, de los hermanos separados, de los protestantes, como ustedes le quieran llamar. Aquí vamos a utilizar un lenguaje muy amplio. Podemos referirnos a estos grupos proselitistas, que sería como lo más correcto, pero nos vamos a referir a ellos como sectas, como protestantes, como hermanos separados, en fin, vamos a ver por qué estamos hablando de este tema, de los hermanos separados. El primer objetivo que buscamos es fortalecer la fe de los católicos.
Esto es lo que buscamos primero. Nuestro objetivo principal son los católicos. Este curso lo elaboró el padre Amatuli, que en paz descanse. El padre Amatuli fue un gran apologista, ha sido un personaje que ha rescatado la apologética que antiguamente se veía. Antiguamente la apologética se discutía a niveles muy altos, a niveles teológicos, intelectuales. Pero ahora el padre Amatuli se dio cuenta que la apologética, la defensa de la fe, eso significa apologética, defensa de la fe. Ahorita vamos a aclarar qué significa defender la fe. Pero ahora la defensa de la fe o la apologética se da en la calle, se da en las escuelas, se da en cualquier ambiente, en la casa, ya no en ambientes intelectuales, sino es una apologética popular. Y vamos a buscar primero nosotros fortalecer la fe de aquellos que han sido inyectados, digamos, de alguna manera, por alguna duda con relación a la fe. Alguien conoció a un hermano separado, alguien que no era católico, y le dijo que María había tenido más hijos. Esta persona empieza con dudas, y si esa duda no se aclara a tiempo, puede llegar a algo muy, muy malo, como de abandonar la Iglesia Católica. Muchos hermanos nuestros, por no tener una respuesta clara, una respuesta eficaz, alguna duda sobre la fe que les surgió por ahí en alguna circunstancia, abandonaron la Iglesia. Y todos los días están saliendo muchísimos hermanos nuestros católicos de la Iglesia. Se están saliendo porque algún protestante, algún testigo de Jehová, mormón, evangélico, luz del mundo, algún miembro de alguna secta le sembró una duda que nadie aclaró, y eso es lo que buscamos nosotros, como que apagar el fuego. Una duda que no se aclara a tiempo es como dejar caer un cerillo en medio de un bosque. Un cerillo prendido, lo dejas caer en el bosque, empieza quemando algunas hojas y termina en una catástrofe. Una duda que no se aclara a tiempo puede terminar en una catástrofe. Puede un católico salirse de la Iglesia Católica. Ahora, la segunda finalidad que perseguimos, el segundo objetivo que estamos buscando al hablar de estos temas es cuestionar a los hermanos separados. En el primero, lo que buscamos es fortalecer la fe de los católicos aclarando sus dudas. Es nuestro primer objetivo. El público católico, eso es lo que buscamos. En un segundo momento, buscamos cuestionar a los que han abandonado la Iglesia. Muchísimos hermanos nuestros católicos que antes los veíamos que iban a misa, que frecuentaban los sacramentos, y les decía, por algún motivo, ya sea por ignorancia religiosa, por algún resentimiento en contra de la Iglesia, por alguna situación, no sé, que les sucedió con algún miembro de la Iglesia, se salen de la Iglesia, ahora se vuelven protestantes, ya no se consideran católicos, y ahí viene la segunda finalidad que perseguimos en este curso. La segunda finalidad es hablar con ellos, cuestionarlos, evitando cualquier tipo de polémica. Miren, hermanos, lo que buscamos nosotros en este curso es, primero, evitar más divisiones. En el primer punto, fortalecer la fe de los católicos. Y en el segundo punto, lo que queremos es, pues, sanar esas heridas que ya la Iglesia tiene. La Iglesia ha perdido a muchos de sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de cuestionar a los hermanos separados? Lo que nosotros decimos es que vamos a platicar con ellos, vamos a entablar un diálogo respetuoso, un diálogo de sana convivencia en búsqueda de la verdad. Hermano, ¿por qué te saliste de la Iglesia? No, pues fíjate que yo era católico, pero me di cuenta que la Iglesia nos engañaba porque la Biblia prohíbe tener imágenes, y yo vi en la Biblia y un hermano me enseñó y me abrió la Biblia y me dijo que en el libro del Éxodo decía que no se podía tener imágenes.
y uno que dice, hermano, ¿y si yo te demuestro que sí podemos tener imágenes con la Biblia y te demuestro que realmente lo que tú tienes es una confusión, estás confundiendo un ídolo con una imagen? La Biblia prohíbe adorar, pero permite venerar, que es respetar. Y empieza uno a entablar un diálogo con la Biblia, y si esta persona es sincera, esa persona puede regresar a la iglesia. Hemos tenido muchísimos casos de personas que con un diálogo sincero, hablando con ellos, si fue por una cuestión doctrinal, bueno, se aclara. Y si fue por una cuestión a lo mejor de resentimiento, bueno, pues se sana ese resentimiento y se puede retornar a la iglesia. Ya hablaremos un poco más de esto. Lo que buscamos también en este curso, yo sé que muchos de ustedes ya son agentes de pastoral, que ya tienen un grupo o ya coordinan alguna pastoral, alguna evangelización, ya sea a nivel diocesano o a nivel parroquial. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los que ya tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia, en alguna pastoral? Bueno, pues lo que buscamos en este curso también es cuestionar a los agentes de pastoral acerca de la gravedad del problema de las sectas. Eso buscamos también. Fíjense, tres públicos, tres objetivos que buscamos en este curso. Dios mediante vamos a cumplirlos. En la última sesión del curso estaremos dándole gracias a Dios, primero Dios, que nos permita cumplir esos objetivos. Que si había alguna duda con relación a la fe, se aclara. Fortalecer la fe de los católicos. Que si algún hermano separado tenía alguna duda, nosotros podamos entablar un diálogo, y a lo mejor puede ser algo no de la noche para la mañana, pero que en algún momento algún hermano separado pueda regresar a la iglesia, que tengamos una pastoral del retorno. Y número 3, que al terminar este curso podamos tener la conciencia clara de que el problema de las sectas, de que el fenómeno sectario es eso, es un problema que tenemos que resolver como iglesia. Porque si un cuerpo siente dolor, siente enfermedad y necesita ir al médico, es que algo está mal en ese cuerpo, hay una enfermedad. Si la Iglesia Católica está siendo atacada por los hermanos separados y muchos de sus hijos, muchos católicos están abandonando la iglesia, es que algo está mal en la iglesia y tenemos que reflexionar. Y en este curso vamos a ir viendo también no solamente temas doctrinales, sino también analizando cómo estamos como iglesia, que ha pasado esto, que han avanzado los grupos proselitistas no católicos. Y bueno, vamos a ver, primero hablamos de fortalecer la fe de los católicos. Si me van siguiendo, pues ahí pueden ver en la pantalla la diapositiva de fortalecer la fe de los católicos. Vamos a empezar. Si tienen su cafecito, tómense un trago de cafecito y vamos a ir disfrutando todo esto. Yo tengo un vaso de agua para la garganta, pero vamos a ir disfrutando este tema. Primero, vamos a hablar del fundamento bíblico cuando hablamos de fortalecer la fe de los católicos. Este texto es muy interesante. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15 dice: ustedes estén siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Ustedes estén dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Vean, esta recomendación que nos hace el apóstol San Pedro es interesantísima. ¿Cómo puedes estar tú dispuesto? Dispuesto es que estés preparado, que estés disponible para que alguien que afuera te cuestiona sobre tu fe, que tú estés, que seas responsable y que digas: yo puedo contestar esta pregunta que me está haciendo esta persona. ¿Qué es lo que sucede comúnmente? Antes las sectas no existían, estaba solamente la Iglesia Católica. Las sectas empezaron a surgir, vino la división religiosa con Lutero, siglo XVI, más adelante, unos siglos después, empieza el surgimiento de las sectas, las que conocemos actualmente,
como Testigos de Jehová, Mormones, Evangélicos, Luz del Mundo, Adventistas del Séptimo Día, y la lista es enorme. Hay miles de agrupaciones religiosas y cada día nacen más grupos religiosos no católicos. Bueno, empezaron a surgir estos grupos y su crecimiento fue algo impresionante, porque al principio era como algo que no preocupaba, de hecho nadie lo veía como un problema. Decían, bueno, son uno que otra persona, iba uno de misión. Yo me tocó personalmente ir a muchos pueblitos donde no había protestantes. Fíjense, les voy a platicar un par de casos, ¿no? Íbamos primero a algunos lugares donde 100% católicos, 100% católicos. Uno decía, oye, ¿y por aquí no han venido los Testigos de Jehová? ¿No hay algún protestante? Y la gente nos decía, protestantes, no, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Son personas normales? ¿O cómo viven ellos? ¿Qué comen, no? Y porque era algo rarísimo, no había. Llegó una persona en una comunidad. Una persona llega, que no es católica, pero llega con una misión de conquistar a otro. Y lo que logra es conquistar a uno, ya son dos. Y ellos dos dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo. Cada quien que conquiste a otros dos, y se van multiplicando. Empieza uno, son 2, 3, 4, 5 y empiezan a crecer. Al principio esto no llamaba la atención, porque se decía, por favor, somos muchos, somos un país católico, el país en el que te encuentres de por sí. Bueno, América Latina, ya hacíamos una encuesta de dónde nos estaban siguiendo, pero era un problema que no se atendió a tiempo, dice el padre Matuli. Se empezó a ver por ahí algunas luces que salían, y por ahí hay un protestante, por ahí hay una familia, por ahí, y una sola familia, y de ¿qué puede hacer? Somos 100 familias, hay una, no pasa nada, no hacen ruido, no hay problema. Se dejó caminar el problema. Y después, cuando regresábamos a esa misma comunidad, ya no era 1, 2 o 5, ya eran 20, ya eran 40, ya eran muchos. Me tocó estar aquí en México, en el estado de Veracruz, en una parroquia. Ahí me dio muchísima tristeza visitar una comunidad. Era parte de una parroquia muy alejada. El padre no visitaba casi esas comunidades. Y una de esas, precisamente por la lejanía, por el abandono pastoral, en una de esas comunidades ya no había un solo católico. Y hay muchas. Tal vez para algunos que me estén escuchando les sorprenda y a otros no. Otros digan, sí, yo también he visto esos casos. Cuando llegamos, porque el padre nos mandó a esa comunidad, nos dice, ¿quieren ir allá? Porque ya casi no hay católicos. ¿Cuántos católicos hay, padre? Dice, hay como 2 familias, nada más. De unas 60 familias, hay 2. ¿Quieren visitar esas 2? Y usted díganos qué hacemos. Visiten esas 2 familias. Llegamos a esa comunidad. Oiga, y para eso estaban construyendo un templo grandísimo, ¿no? En la entrada del pueblo. Y llegamos y preguntamos por esas 2 familias y ya no existían esas familias católicas. Algún día habían sido católicos, pero ya no resistieron y se volvieron protestantes. Ese pueblo ya era totalmente evangélico. Había una iglesia que estaba cerrada, que ya estaba oxidada la puerta. Se había muerto el catolicismo en esa comunidad. Una comunidad que seguramente fue en su mejor momento 100% católica y que empezó un protestante. No se atendió ese problema y empezó a crecer, a crecer, a crecer. La principal causa
del avance de las sectas es la ignorancia en campo religioso. Y por eso dice San Pedro, hay que estar dispuestos, porque si a mí me preguntan que yo sepa responder, si a mí me preguntan sobre la Virgen María, que yo pueda responder sobre la Virgen María, que si a mí me preguntan sobre las imágenes, sobre la misa, sobre los sacramentos, sobre el Papa, sobre la Biblia en general, que yo tenga la capacidad de responder a ese cuestionamiento. Entonces, eso es lo que buscamos cuando hablamos de fortalecer la fe de los católicos, que el católico tenga las bases, los cimientos para que ante tanta propuesta que hay en el mundo de diversidad de credos que ya nos encontramos, pues que tengamos la capacidad de responder ante esos cuestionamientos. Antes, cuando todos éramos católicos, todo el mundo era católico, no tenías ningún problema, incluso en manifestar tu fe. Hoy ya no. Hoy ya hay una sociedad plural en el que hay muchos credos y ya tú tienes que adaptarte a esta sociedad plural en la que a lo mejor tú estás muy bien hablando de tu fe, pero tu hijo va a la escuela y conoce a un amigo o una amiga que le dice y le mete la duda, ¿sabías que el fin del mundo está cerca? ¿Sabes por qué hay hambre, guerras en el mundo y hay epidemias y todas esas cosas? Es que el mundo está cerca. Llega y le pregunta al papá y si el papá no sabe responder, va con la mamá, no sabe responder, y esa duda, si no se aclara, dice Judas 22, ayuden a los que tienen dudas. Si esa duda no se aclara, ¿qué creen que pase con este hijo de esta familia? Se vuelve protestante y vamos a suponer que cada año esta familia tenía la tradición de ir en peregrinación a un santuario. Cada año, por ejemplo, aquí en México, cada 12 de diciembre, ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Llegaron las sectas, se metieron a esa familia, la dividieron y ahora ya no van en peregrinación cada 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque uno ya es mormón, el otro ya es evangélico, el otro es testigo de Jehová y ya todos tienen una religión diferente. Llegaron las sectas y no solamente dividieron a la iglesia, dividieron familias. Me ha tocado hacer visitas domiciliarias en los que tocamos la puerta pues, como parte de la evangelización y disculpe usted, ¿este hogar es católico? Dice, bueno, mi papá sí, pero mi mamá es evangélica y yo la verdad no creo en nada. Mi hermana es mormona. Y así ya hay como 3, 4 agrupaciones en una sola familia. Todo lo que han venido a causar las sectas. Y dice primera carta a Timoteo 6:12, pelea el buen combate de la fe. Cuando hablamos de la defensa de la fe, hay varios sofismas, porque muchos dicen, oye, ¿cómo que defensa de la fe? Un sofisma es algo que aparentemente es verdad, pero realmente no lo es. Entonces dicen, oye, tú vas a defender a Jesús y Jesús no necesita que lo defiendan. No estamos defendiendo como tal a la persona de Jesús, porque tiene razón. ¿Cómo vamos a defender a Jesús? Lo que defendemos es la fe que tiene una persona. En ese sentido, dice San Pablo a Timoteo, pelea el buen combate de la fe, dice San Pablo. Cuando hablamos de apologética, no estamos hablando de atacar a ninguna persona que no tiene nuestra misma creencia, nuestra misma religión. Cuando hablamos de apologética, nos estamos refiriendo a que yo como católico conozca mi propia fe y que si alguien me llega a preguntar, que eso es muy, muy fácil de que suceda, que alguien allá afuera me pregunte sobre mi fe y que yo tenga la capacidad de responder, que no me quede callado. Esos letreritos que se vieron alguna vez y que por ahí todavía hay en muchas casas, lo estuvieron distribuyendo en las parroquias, esos letreros que decían, este hogar es católico, por favor, no recibimos o no aceptamos propaganda protestante, no sé qué. Eso, ¿saben cómo lo leen los hermanos separados? Ellos, en lugar de decir este hogar es católico y no aceptamos propaganda protestante, ellos están leyendo,
en este hogar no sabemos de nuestra fe católica, así es que por favor no toquen, porque si tocan yo no voy a saber responder lo que me van a preguntar. En el fondo se pensó que ese cartoncito, ese letrero que se ponía en las ventanas, en las puertas de nuestras casas, iba como a ahuyentar, decir, ah, mira, ese es católico, no quiere que lo visitemos, vámonos de aquí. Entonces, como por arte de magia, son los hogares que más tocan la puerta porque saben que por algo ponen ese letrero. Por eso, nosotros vamos a, de hecho tenemos por ahí unos carteles que ponemos en nuestras puertas cuando un católico ya está preparado, pero este cartel dice, este hogar es católico, aceptamos dialogar con cualquier persona que no sea católica, que no sea de nuestra religión. Estamos preparados, toquen la puerta, son bienvenidos. Ahí, ¿qué les estás diciendo a los hermanos separados? Estoy preparado. Sé de mi fe, sé contestar. No seré un experto, pero conozco lo básico, conozco los elementos fundamentales para entablar un diálogo con alguien que no es de mi propia religión. Así es que esto es lo que pretendemos con este curso. Elevar la autoestima católica, porque la autoestima católica anda por los suelos en muchos hogares, en muchos católicos. Ven que el testigo de Jehová agarra la Biblia, dice una cita de memoria, dice otra, y busca por acá y busca por allá, cuando el católico no ha tenido contacto con la Biblia, no sabe de Biblia, mucho menos sabe cómo defender, cómo hablar con un hermano separado. La autoestima del católico está abajo y la autoestima de los hermanos separados está arriba. No es que ellos realmente estén preparados, es que se están aprovechando de la ignorancia de los católicos. Eso es lo que está sucediendo. Como segundo punto que estamos, que estamos viendo es cuestionar a los hermanos separados. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Si lo quieren buscar en su Biblia, yo les adelanto de qué habla. Es cuando Jesús pone la comparación de las 100 ovejas. De hecho, todo ese capítulo 15 de San Lucas está hermoso, ese capítulo. Pero dice que si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, dice, deja las 99 ahí en el campo y va en busca de la oveja que se le perdió. Esa es la actitud que nosotros queremos cuando hablamos de aquellos hermanos que se han alejado de nuestra fe. El hecho de ignorarlos, vean lo que pasa, sucedió una vez, en una parroquia había una señora que era muy, muy religiosa, muy cercana a la iglesia, no sabía de Biblia, pero sí iba muy seguido a la iglesia y frecuentaba la misa, los sacramentos, todo, pero un día llega uno de sus hijos y le dice, oye mamá, fíjate que en la escuela un amigo me dijo que está prohibido tener imágenes. Y la mamá dice, y su hijo le dice a la mamá, tú que vas mucho a la iglesia, a ver, explícame, porque mira, incluso me dio una cita bíblica y le enseña la Biblia, le subraya ahí la cita que le había dicho su amigo, a ver qué puedo contestar. Y la señora no sabe contestar. Dice, déjame preguntarle al padre. Padre, fíjese, va la señora con el párroco. Padre, fíjese que pues hay un protestante que está molestando a mi hijo. Y él le decía, no le hagas caso, no, ignóralo, dale por su lado, no le hagas caso. Y la receta de no le hagas caso se la volvió a dar la segunda vez que fue a preguntar la señora, porque ahora su hijo había ido con la duda de que si se podía bautizar a los niños o no. Y la señora no supo, fue con el padre, le preguntó y ella dijo, no le hagas caso, no le hagas caso. Dile a tu hijo que no le haga caso.
Pues el final de la historia es la siguiente, que el hijo de la señora se volvió protestante, lo conquistó su amigo. La señora va y le dice nuevamente al padre, padre, fíjese que mi hijo ya se hizo protestante. No le hago caso, pero si es mi hijo y vivo con él y hablo con él todos los días, convivo con él todos los días, ¿cómo no le voy a hacer caso? La receta de ignorar, de trabajar como si las sectas no existieran, no funciona. Judas 22, ayuden a los que tienen dudas, ayuden a los que tienen dudas. ¿Cuánta gente necesita ayuda porque tiene dudas? Y eso es lo que nosotros buscamos. El libro de Ezequiel, precisamente el ejemplo que acabo de decir, Ezequiel 34, del 1 al 12, el profeta Ezequiel critica a los pastores de Israel por haber abandonado al pueblo. Y en muchas ocasiones eso es lo que está sucediendo. Con el problema de las sectas, eso es lo que está sucediendo en muchas ocasiones. En las sectas, fíjense, un pastor atiende a 50 familias. Cuando ya hay 51, entonces nombran otro pastor y ¿sabes qué? Ya no puedo porque ya son muchos. Nombro otro pastor y atiendo y se abre otra iglesia otra iglesia pequeñita, ya está por ahí en la esquina, en el otro pueblito, atiende. Y se juntan 50 familias, ya hay 51, bueno, buscamos otro pastor y así. Un pastor atiende unas 100 personas alrededor. En la Iglesia Católica tenemos parroquias en las que un sacerdote atiende a 5, 10, 30, 40,000 católicos, 40,000 personas. Aquí en México, no sé en sus países donde nos estén viendo o su misma parroquia tal vez, investiguen nada más cuántas personas abarca su parroquia y cuántos sacerdotes tienen ustedes. Si tienen 2, tal vez 3, ya son bendecidos por Dios. Pero en el mejor de los casos, solamente hay uno para atender a miles y miles y miles. Un pastor tenía 100, se le va una, se da cuenta, porque cuenta 99 y se da cuenta que una se había ido. En el caso de atender un pastor a 30,000, se le van 100 y ni cuenta se da. Se le van 500, se le van 2,000 y ni cuenta se da. Así es que esta es la realidad que estamos viendo, que estamos viviendo en nuestra Iglesia Católica. Por eso es que lo que queremos hacer es concientizar a los agentes de pastoral. Esperemos que alguno de ustedes o todos los que nos estén escuchando podamos tomar conciencia de esto que está sucediendo. Porque en este curso no solamente vamos a decir, puede ser tal vez una idea que alguien de los que ahorita nos están escuchando, tal vez entró al curso de apologética pensando en que en dar una respuesta como si me preguntan A, yo le contesto B. Si me preguntan C, yo le contesto D. Y se los digo por experiencia porque yo cuando recibí un curso como estos de apologética, yo les decía, mi autoestima subió muchísimo, pero yo lo que buscaba era simplemente contestar. Si me decían algo, yo contesto. Y a veces corremos el riesgo de pensar que esa es la actitud que debemos tener con los hermanos separados. Antes de eso, eso es súper necesario porque ya lo vimos, hay que aclarar dudas. Pero antes de eso, y si eres agente de pastoral, tenemos que irnos un paso atrás y ver cuál es el verdadero problema que está causando este fenómeno religioso. ¿Qué hay en nuestra iglesia que tenemos que corregir? No se puede evangelizar como si las sectas no existieran. No se puede. Se tiene que tomar en cuenta que las sectas es un problema real y tenemos que evangelizar teniendo en cuenta que hay sectas. A veces se hacen misiones parroquiales, yo no sé si han visto este caso, se hacen misiones parroquiales y dice el padre, vamos a evangelizar toda la parroquia, ya tenemos nuestro equipo de agentes de pastoral, muy bien, vámonos en esta calle, ir tocando y ya con algún objetivo muy claro, ¿no? Vamos a hacer esta actividad, no sé, entregar un folleto, decirles algo, invitarlos a alguna actividad en la parroquia, no sé, ya está como planeado. Padre, pero en esta calle es de puros protestantes. Entonces esta calle no, vámonos y nos lo saltamos. Y como son de la comunidad,
Dicen, así como vamos en estas casas, esa casa no, porque es protestante. La que sigue. Y es así porque ese es católico, pero el que es protestante no, ese, sáltate esta casa. Entonces no podemos evangelizar como si las sectas no existieran. Hay que tener en cuenta que es un problema que nos tocó afrontar a nosotros en este siglo que estamos viviendo, y con tanta cosa que hemos visto en los últimos meses, años, lo que hemos visto, la verdad es que no podemos seguir nosotros católicos con los brazos cruzados, como si nada sucediera. Es un reto que tenemos que afrontar nosotros. Así es que hay que tener en cuenta que es posible frenar el avance de las sectas. De hecho, está comprobado que donde el método que creó el padre Matuli con los apóstoles de la palabra, donde se aplica ese sistema en el que se enseña Biblia y se enseña también apologética y se fortalece la fe del pueblo, se convierte no un catolicismo de tradición, sino un catolicismo popular, un catolicismo de religiosidad popular, un catolicismo lleno de ideas incluso que no van de acuerdo con la fe católica. Estoy hablando de la religiosidad popular. Hay que reconocer que necesitamos purificar y cambiar esa situación, ir de ese catolicismo a un catolicismo que conoce, que vive y que sabe defender su fe. Cuando se logra mover ese catolicismo de este lugar a este otro, las sectas avanzan. Está comprobado. Se puede hacer mucho. Se puede frenar el avance de las sectas. Vemos que ya hay, por ejemplo, Centroamérica. Centroamérica es un caso preocupante. Ya las sectas son más del 60%, cuando en sus mejores tiempos la iglesia tenía el 80, el 90%, hace ya muchos años. Investiga las estadísticas de tu propio país. Antes nos orgullecíamos, por ejemplo, aquí en México, de ser un país 100% guadalupano. Y decía, pues cualquiera, ¿no? Tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en la casa y pues ¿quién no era guadalupano? Llegaron las sectas, conquistaron a 1, a 2, a 3, a 5 y entonces ya había familias. Y hoy nos habríamos de preguntar si de verdad somos 100% guadalupanos como alguna vez lo presumimos. Así es que es un problema que hay que tener conciencia. Por eso es que es necesario iniciar una pastoral del retorno. Esas pastorales tan descuidadas y que casi no existen en las parroquias. Una pastoral que invite, que busque a aquellos que abandonaron la iglesia para que retornen. De hecho, la pastoral del retorno busca también hacer darles una acogida a aquellos que se alejaron de la iglesia y que ahora están regresando. Pero hay una pastoral concreta que tiene actividades muy concretas que buscan ir, como dice el Evangelio, ir en búsqueda de la oveja perdida. Entonces nos estamos preocupando por los de adentro, pero hemos descuidado también a los que se han alejado, que realmente son muchísimos. ¿Sabías tú que del 100% de católicos que somos a nivel mundial, una parroquia común, como la tuya, como la mía, menos del 10% es el que asiste a misa? El 10% sería algo increíble, sería algo formidable, algo buenísimo, pero ni siquiera es el 10%. A veces en el mejor de los casos estamos hablando del 5%. De 100 católicos, 5 son los que asisten a misa. Y de ese 5%, ¿tú sabías que el 1% o menos del 1% son los que están en algún movimiento de la iglesia? Esos son números que son preocupantes, que nos deberían poner a pensar qué estamos haciendo como iglesia, porque tenemos muchos católicos de tradición, muchos católicos de buena fe, pero pocos católicos preparados. Hay gente que dice, pero ¿cómo no va a haber no va a haber un catolicismo bueno? Si miran en las procesiones, se llenan las calles y cuánta gente va por aquí y por allá, y mira que el 12 de diciembre, cómo se llena la iglesia de la Virgen de Guadalupe, la basílica,
Y mira cuánta gente, cuántos de esos que van a estas actividades realmente están preparados en campo bíblico, que pudieran entablar un diálogo con un hermano separado. ¿Cuántos de ellos? La mayoría, la gran mayoría, por no decir que tal vez todos, no tienen esa preparación. Por eso tenemos que ir pensando en lo que estamos haciendo en la pastoral. Los católicos están disminuyendo, esa es una realidad. Y aumentan los grupos proselitistas. Nuestros números están bajando. Y nosotros subimos, pero porque los católicos están teniendo hijos, las familias están creciendo, y así es como están subiendo el número de católicos. Pero curiosamente están subiendo, gracias a los protestantes o los grupos proselitistas, están subiendo gracias a los católicos que están bajando, porque ellos no están creciendo demográficamente, o sea que están creciendo sus familias, sí, pero poco, pero realmente están creciendo en número gracias a que se están llevando católicos hacia las sectas. Todos los días, alguna vez leí esta estadística por números, haciendo cuentas, cada hora 2 católicos abandonan la iglesia. Es decir, que mientras usted y yo estamos aquí en esta conferencia, 2 católicos en algún lugar del mundo están diciéndole adiós a los sacramentos, a la Eucaristía, a la Virgen María, al Papa, a la Iglesia Católica, y están formando parte de las filas de los grupos proselitistas. Aumentan también, esto es preocupante, los que se declaran sin religión. Muchos dicen, no, ni la Iglesia Católica, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, yo no creo en ninguna religión, yo no tengo religión. Ahí están las estadísticas. Hay que checar cómo va moviéndose la sociedad para tomar cartas en el asunto. Vamos a ver ahora, brevemente, algunas normas para dialogar con los hermanos separados. Cuando hablamos de normas para dialogar, nos referimos a ciertas técnicas, un reglamento, digamos, que debemos tener nosotros, normas que debemos tener nosotros, más que un reglamento, ciertas normas que debemos tener en cuenta cuando dialoguemos con un hermano separado. Hay una regla de oro, antes de ver estas normas para dialogar. Hay una regla de oro. La regla de oro es que si yo no conozco mi fe católica, mejor no hablo con alguien que sea de otra religión, porque seguramente me tiene más preparación y va a haber una confusión. Si yo no conozco mi fe católica, entonces mejor yo no hablo. Mejor me preparo, y una vez que yo esté preparado en mi fe, ya podría dialogar, ya podría aventarme a dialogar con una persona que no es católica. Bien, nos están precisamente compartiendo unas estadísticas, gracias a quien nos comparte. Dice, de una encuesta nacional en México sobre cultura y práctica religiosa, 96% cree en Dios. De esos, el 86% se dice religioso. Eso nos lo está compartiendo alguien ahorita de los participantes. Muchísimas gracias. El 86% se dice religioso, el 90% católico, y de esos el 62% se dice que es feliz siendo católico, y de ellos solo el 6% va a misa. Lo que les decía, no estaba tan mal de la realidad, ¿no? Gracias, Leoncio. Bueno, pues vamos a hablar. ¿Por qué por qué hablamos de estas normas para dialogar con un hermano separado? Porque ellos están preparados para esto, para dialogar, para entablar un diálogo. Están preparados, están capacitados, están entrenados. Yo diría, utilizaríamos esta palabra de entrenados. ¿Cómo es que están entrenados? Cuando tú entrenas es que, digamos que si te la pasas entrenando porque quieres ser un gran deportista, todos los días practicas lo que tú quieras, para lograr lo que tú quieres conseguir, alguna meta, todos los días. Eso se llama entrenamiento. Bueno, pues los hermanos separados, vamos a hablar, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que van de casa en casa. Tú sabías
que dedican horas los testigos de Jehová a la semana para entrenar de cómo hablar con una persona. Es decir, que cuando llega un testigo de Jehová a tocarte a la puerta, ya entrenó en su salón del reino, son los lugares donde ellos se reúnen, ya entrenó cómo dialogar, y si tú le dices, no tengo tiempo, ya tienen una respuesta para esa respuesta tuya. No, es una pregunta más. No, dices que no tienes tiempo, ¿no tendrías nada más dos minutos? O te dice, es que no tienes tiempo para la palabra de Dios. O tal vez te pueden decir, bueno, ahorita no tiene tiempo, ¿a qué hora sí tendrá tiempo? Entonces ya hay una respuesta, ya hay un entrenamiento, ya lo hicieron. Con los testigos de Jehová, ya alguien dice, a ver, tú la vas a hacer de una persona que me abre la puerta y yo la voy a hacer de testigo de Jehová. Muy bien, vamos a escenificar. ¿Qué me contestarías si yo te digo, no, yo no creo en Dios? A ver, tú responde. Ya tiene una respuesta. Si tú le dices, es que los testigos de Jehová son una secta peligrosa, ya tienen una respuesta. Si les dices, es que ¿qué no viste? Mi letrero de este hogar es católico y no aceptamos propaganda protestante, ya tienen una respuesta. Ya están entrenados. Y tú abres la puerta y piensas que es algo espontáneo, que ellos van a pensar a ver qué decir. Ya tienen un entrenamiento de mucho tiempo. Por eso es que en la Iglesia Católica debemos tener, por una parte, conocimiento de nuestra propia fe y por otra parte, tener estas normas para dialogar. ¿Cuáles son las normas? La primera es 1 por 1. Llegan dos, yo estoy solito, bueno, a ver quién de los dos va a hablar. Vamos a hacer un diálogo formal. Estas normas son para hacer un diálogo formal, porque muchos hermanos separados son astutos. Y a veces, si uno no tiene en cuenta estas normas para dialogar, un padre, fíjense, es un sacerdote, nos daba una charla de apologética hace años, cuando yo estaba empezando, nos daba una charla de apologética, pero nadie le había hablado de estos temas y decía, yo hablé con muchos y hablaba uno y hablaba otro y yo le contestaba a él y le contestaba al otro y se hizo un desbarajuste, ¿no? Entonces, hablar con uno nada más. Ya terminé de hablar contigo, los demás guardan silencio. Si ya terminé de hablar contigo, ahora ya puedo hablar con otra persona, 1 por 1. Porque a veces siendo 2, siendo 3, siendo 5 o más, pues dicen, pues si yo no puedo, tú contestas. Si no, tú contestas. No, una persona de mi parte, yo como católico, una persona de parte tuya. Tema por tema era el otro problema que les decía de este padre que nos daba la charla. Sabía mucho de Biblia, mucho de apologética, pero una vez habló con un protestante y empezaron hablando del fin del mundo, después hablaron de María, después hablaron del Papa, después hablaron del Armagedón, después hablaron de los alimentos impuros y trataron muchos temas y no llegaron a nada. Como aquel católico que decía, ¿sabes qué? Hablé con un testigo de Jehová. ¿De qué hablaron? De todo. ¿Y en qué quedaron? En nada. Entonces, no vamos a hacer esto. Tenemos que poner estas normas. Primero un tema, lo abordamos, lo agotamos, ahora sí. ¿Ya no hay dudas? Muy bien, vamos al siguiente tema. Tema por tema. Número 3, debe haber un tiempo determinado. No puede ser el tiempo que sea. No puede ser, pues, el tiempo es de Dios, no hay que poner límites. No, vamos a poner un tiempo. 5 minutos hablas tú, 5 minutos hablo yo. Tiempos iguales. Así ya se hace un diálogo formal. Y número 4, en público. Cuando decimos en público, nos estamos refiriendo no a que haya un estadio y que haya muchísima gente o que nos esté oyendo mucha gente, que haya personas que atestiguen el diálogo que estamos teniendo. Ya me pasó alguna vez en una comunidad dialogando con un testigo de Jehová. Éramos dos misioneros apóstoles de la palabra y llega un pastor, nos lo encontramos ahí, de hecho fue en una tortillería, nos lo encontramos y ahí nos dice la dueña de la tortillería, oigan, miren, él es pastor, a ver, y ya lo llama y ahí como que se dio el encuentro para hacer un diálogo. Después nos enteramos, después de que platicamos con este señor,
nos enteramos que él no sabía leer ni escribir, solamente repetía lo que escuchaba de otros testigos de Jehová. Él iba, porque nos parecía curioso que siempre que se refería a la Biblia, nada más señalaba su portafolio y dice, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice aquello. Solamente una persona vio cómo platicamos. Bueno, pues este pastor, que no sabía leer ni escribir, anduvo diciendo que nosotros le habíamos dado la razón en todo lo que había dicho, que nos había sorprendido todo el conocimiento que él tenía, que nos había mostrado muchas citas bíblicas y que nosotros ni siquiera le mostramos una cita bíblica, y tantas cosas que inventó este buen hombre, ¿no? Entonces, para evitar eso, bueno, vamos a platicar, pero no en lo secreto, no, que la gente vea, que vea lo que tú contestas, lo que yo contesto, se hace un diálogo fructífero, porque se alcanza un objetivo. Cuando hablamos con un hermano separado debe haber un objetivo a todo esto, ¿no? No es nada más hablar por hablar, no es nada más causar polémica, no es nada más ver quién gana, quién sabe más, no se trata de dialogar con un hermano separado para humillarlo, porque a veces se llega a ver este tipo de actitudes. Yo he visto, tristemente debo reconocer, he visto esta actitud en muchos hermanos católicos que buscan saber de apologética para que ahora sí me la pagas, ¿no? Porque tú me humillaste alguna vez porque no supe responder y ahora vas a ver, ¿no? Ahora viene mi turno. Es triste porque no se trata de eso la defensa de la fe. Ante todo, se tiene que dialogar con caridad, pensando en que aquel hermano con el que estás hablando, tú no sabes su situación, tú no sabes si a lo mejor pues lo engañaron, tú no sabes si este hermano está pasando por una crisis y en esa crisis decidió renunciar a la Iglesia Católica, no sabes, no sé, muchas historias, pero verlos como seres humanos, como hijos de Dios también. Eso es lo que yo personalmente aprendí del padre Matuli. Es algo que yo puedo decirlo con orgullo, que el padre Matuli veía con otros ojos a este problema del proselitismo religioso, y él sabía que una vez que la Iglesia Católica, ese gigante adormecido como él le llamaba, despierta precisamente este gigante, la Iglesia podía cambiar, pero con un enfrentamiento en el sentido de que uno enfrentaba este reto de la división religiosa, que uno tomara conciencia de lo que está sucediendo y que uno enfrentara el problema de la división religiosa, pero teniendo en cuenta a los seres humanos que teníamos frente a nosotros, que probablemente no comulgaban con el mismo credo que teníamos. Así es que en este contexto debemos tener un diálogo con los hermanos separados ante un moderador, porque va a ser como un debate. Un moderador dice, bueno, tú ya hablaste 5 minutos, ahora te toca a ti, tú guardas silencio, y ese tipo de cosas que ayudan mucho. Cuando se hace un diálogo de esta manera y teniendo incluso preguntas de los asistentes, es fructífero este diálogo. Y cuando se busca un propósito en estos diálogos, hay frutos muy buenos. Hemos visto casos de familias enteras que regresan a la Iglesia Católica porque vieron un diálogo en público, asistieron a un diálogo y se dieron cuenta que el pastor estaba mintiendo o que no tenía la verdad en general, y que el católico en este diálogo estaba demostrando que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Entonces se tiene un fruto muy bueno en un diálogo en público como estos que estamos viendo. Pero debe haber normas, ¿no? Pues hasta aquí es la primera parte de la primera sesión, que es finalidad del curso y normas para dialogar. Ahora vamos a ver el tema fundamental que todos debemos saber, el tema que todos debemos dominar, que es el de la verdadera Iglesia de Cristo.
Y pues déjenme compartirles este tema también. Es el más importante, diría yo, del curso, y por eso con este tema empezamos. Porque de aquí parte todo, de la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Son iguales todas las religiones? Todas te llevan al mismo lugar, como muchos dicen, también es un engaño también esta frase de que todas las religiones son iguales y pues no importa qué religión te encuentres tú, finalmente todos te llevan a Dios y no hay ningún problema. Si eres católico, si eres mormón, evangélico o testigo de Jehová, no hay ningún problema. Vamos a ver que no es así. Para empezar, no todas las religiones son iguales. Cristo fundó una sola iglesia. Esto es con lo que vamos a empezar. Los fundamentos de la iglesia. Estamos viendo el tema de los fundamentos de la iglesia. Y vamos a ver el fundamento bíblico. Cuando decimos que Jesús fundó una sola iglesia, nos estamos refiriendo a que, así como en el Antiguo Testamento había un pueblo elegido, que fue el pueblo de Israel, el pueblo judío, y miren que los israelitas se gloriaban, presumían de que fueran el pueblo elegido por Dios, porque ellos decían, hay muchos pueblos, pero Dios puso su mirada sobre nosotros, un pueblo. Bueno, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, la fundó Jesús en la persona de Pedro. Mateo 16, 18, busquen en su Biblia, por favor, y si no se saben este texto bíblico, se lo tienen que aprender de memoria. Tienen que conocer este texto bíblico porque es fundamental. Cuando yo leí por primera vez Mateo 16, 18a, que es la primera parte del versículo 18, cuando yo me aprendí esta cita bíblica, yo quería platicar con un testigo de Jehová, con un protestante, con un vecino que tengo que no es católico. Yo quería platicar con él y decirle, oye, ¿qué no has leído Mateo 16, 18? ¿Y qué dice Mateo 16, 18? Jesús le dice a Pedro, mira que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí lo importante es resaltar la palabra mi iglesia. Una sola iglesia, un solo pueblo en el que Jesús está fundando, está dejando autoridad a San Pedro, y eso nos llena de alegría porque Jesús entonces no fundó muchas iglesias, no fundó muchas organizaciones. Jesús fundó solamente una iglesia que empezó con los apóstoles, con Pedro en la cabeza, y esta iglesia iba a llevar su evangelio por todo el mundo. Y esta iglesia, dice Efesios 4:1, que existe una sola fe precisamente, un solo bautismo. Esta iglesia es quien iba a llevar el depósito de la fe, quien iba a llevar al mundo a Jesús. Entonces, Jesús no fundó muchas iglesias, y esto es importante porque tú le preguntas a un evangélico, oye, ¿quién fundó tu iglesia? Por ejemplo, en el caso de los Testigos de Jehová, lo fundaron Carlos Russell, fundó los Testigos de Jehová en 1874. En el caso de los mormones, 1830, José Smith. En el caso de los adventistas del séptimo día, Elena G. de White. En el caso de la Luz del Mundo, Aarón Joaquín. En el caso de los evangélicos, hay varios fundadores. Pero ven, todos tienen a una persona como fundador, un hombre como tú y como yo, un hombre cualquiera. En el caso de la Iglesia Católica, tenemos a Cristo como fundador. Y la iglesia que Cristo fundó no se acabó, porque muchos piensan, bueno, sí, fundó una iglesia, pero se acabó. Lamentablemente esa iglesia no duró. ¿Qué decimos nosotros? Mateo 16, 18, pero ahora la parte B, es decir, la segunda parte del versículo 18, si buscas en tu Biblia, si ahorita no lo puedes hacer, anota la cita bíblica, pero en otro momento, o si estás viendo ya la grabación, dale pausa y busca la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 18, segunda parte del versículo 18 dice, los poderes del infierno no la podrán vencer.
esta iglesia que Jesús está fundando puede tener problemas, puede pasar por pruebas, puede tener dificultades a lo largo de su historia, pero ni el poder del infierno, ni Satanás en persona va a poder acabar con esta iglesia. Ustedes no saben esa sensación que se siente llegar a una comunidad invadida de tantas sectas y decirles, hermanos, Cristo fundó nuestra iglesia y esa iglesia es la iglesia católica, somos nosotros. Así estemos pasando por duras pruebas, esta es la iglesia que Cristo fundó, porque dice Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estas palabras de Jesús se repiten todos los días porque Jesús está todos los días con su iglesia. Así es que debemos sentirnos orgullosos, alegres, contentos, porque esta iglesia que Jesús fundó es la iglesia católica. No se acabó, como dicen los hermanos separados, no la fundó Constantino, como dicen algunos otros, el emperador Constantino. Esa iglesia, ininterrumpidamente, desde San Pedro hasta nuestros días, ha sobrevivido a lo largo de todos estos siglos. Pero viene desde Cristo. Es la única que viene desde Cristo, porque en la lista de los papas podemos darnos cuenta que antes del Papa Francisco estaba el Papa Benedicto XVI y antes estaba otro Papa y atrás del otro Papa y otro Papa y así nos vamos hasta el primero de ellos, que es San Pedro. Entonces la lista de los papas es una lista ininterrumpida de obispos de Roma o de papas que no se ha interrumpido desde Jesús y Pedro hasta nuestros días. Esta es una prueba de que la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica. Tenemos escritos de los santos padres del primer siglo, donde podemos estar seguros que lo que creemos hoy, en este año que estamos viviendo, lo creían los primeros cristianos. ¿Los primeros cristianos bautizaban a los niños? Sí, bautizaban a los niños. Nosotros los bautizamos también. Los primeros cristianos creían que Jesús era Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Los primeros cristianos veneraban a la Virgen María. Nosotros también. Vean, hay una conexión también doctrinal que podemos encontrar en estos escritos. La arquitectura ni se diga. Nos habla de historia. El saber todas estas construcciones que se han hecho antiguas que demuestran que la iglesia viene desde Cristo. Y bueno, hablando del protestantismo, pues tiene un inicio bien conocido. Martín Lutero, algún acontecimiento muy concreto, muy específico, y sabemos que ellos surgieron de unos 500 años más o menos para acá. Antes de eso no existían mormones, evangélicos, luz del mundo, testigos de Jehová, adventistas, no existía ningún grupo, solamente la Iglesia Católica existía. Por eso decimos que la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo fundó. ¿Esto es para ponernos felices? Pues claro que sí. La iglesia que Cristo fundó es de santos y pecadores. Es decir, que nosotros pertenecemos a una iglesia humana, pero una iglesia divina, pero también una iglesia humana, de santos y pecadores. Está la parábola del trigo y la cizaña, búscala en tu Biblia, Mateo 13, 24 al 30. Aquí Jesús nos habla de un campo en el que se siembra buena semilla, trigo, y se siembra mala semilla, cizaña, maleza, como lo tenga traducido tu Biblia, ¿no? Mala hierba en general. Es decir, que en la iglesia hay buenos y hay malos. Hay gente que cumple, hay gente que no cumple. Buscar una iglesia de puros santos no se puede. Y muchos, al querer buscar una iglesia perfecta en la que no haya pecado, se han topado con una realidad que no concuerda con esta idea, porque de hecho en los primeros cristianos ya había malos testimonios en el mismo pueblo de Dios. En el pueblo de Israel también hubo tantos crímenes, tantas desobediencias de parte del pueblo hacia Dios, y no por eso dejaron de ser el pueblo de Dios. Así es que la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó, es de santos, pero también de pecadores. Y con esto
terminamos esta primera parte del tema de los fundamentos de la Iglesia y ahora los invito a que veamos un sociodrama precisamente para terminar con la sesión del día de hoy. Vamos a ver un sociodrama que es el del tema del bautismo. Mire, vecina, traje esta revista que tiene temas bíblicos, pero también trae recetas para hacer postres. Ay, sí, se ve que trae variedad de recetas para hacer muchos postres. Ay, a mí que me encantan tanto las gelatinas, mira la de bombón. Ay, sí, y a ella le quedan muy bien. Sí, a ver, ¿cuándo traes una para compartir juntas? Sí, para la próxima reunión puedo traer algo. Ay, mire, yo les quiero mostrar los recuerditos que estoy haciendo para el bautismo de Camilito. Me están quedando muy bonitos y estoy tan emocionada. Sí, están muy bonitos, felicidad. Muchas gracias. Ay, muy bonitos los muñecos le quedaron. No, no son muñecos, son angelitos, son los recuerditos que yo tengo para el bautismo de Camilito. Perdón, vecinas, disculpen, llegué tarde, pero les traje su Biblia para que hagamos nuestro encuentro de oración. Sí, gracias. A propósito, ¿ustedes están acompañando las noticias en el Face? No. Pues nuestra parroquia ha dado una grande noticia que me ha dejado desconcertada, triste. ¿Pero de qué se trata? Sí, cuéntanos. Bueno, pues nuestro párroco nos está diciendo que en la parroquia de San Genaro entra en remodelación, que se suspende toda actividad hasta nuevo aviso. Por lo tanto, me temo que no tendremos bautismo. Eso sí que es una mala noticia. Sí. Qué tristeza. Y yo tan emocionada que estoy para el bautismo de Camilito. ¿Y qué va a decir su compadre? Se va a poner triste. Pues sí. Pero qué pena. ¿Cuál es la preocupación? Tranquilas, no se preocupen. El niño aún es pequeño. Dejen que él crezca y él mismo pida ser bautizado. Miren, yo siempre que salgo llevo mi Biblia. Veamos lo que nos dice Marcos 16:16. Si gustan, si usted también trae su Biblia, ustedes traen su Biblia, pueden buscar Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El niño todavía no tiene una fe personal, por lo tanto no sirve el bautismo, no vale. Doña Aleja, no se me aleje tanto de las escrituras. Para entender bien este tema hay que ver todos los textos bíblicos que hablen sobre el bautismo. Por ejemplo, leamos Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vemos cómo San Mateo dice bauticen y enseñen. Quiere decir que primero el bautismo y luego la enseñanza. Pero es que la Biblia no se puede contradecir. Claro que no, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que hay personas que por ignorancia o mala voluntad se meten a interpretar las Sagradas Escrituras y lo enredan todo. Ahora le voy a explicar por qué la aparente contradicción entre San Marcos y San Mateo. San Marcos dice que primero hay que creer para luego ser bautizados, porque está hablando en la primera etapa del cristianismo, cuando la predicación estaba en los inicios. Y esta predicación era dirigida a los adultos paganos. ¿Cuál era la condición para que un adulto fuera bautizado? Pues que se convirtiera a Cristo, que creyera en Él y Él mismo pidiera el bautismo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasaba con los hijos de estos cristianos que se iban convirtiendo? ¿Se bautizaban o no? Goyita, por favor, explíquele. Claro que sí. Mire, doña Aleja, busquen su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 31 al 33. Aquí veremos qué acontecía con los hijos de los papás. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora,
Les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿No? Aquí no dice que se bautizaron únicamente adultos. La Biblia habla de una forma general, niños y adultos. Y en la cultura de aquel tiempo, pues también hacían parte los sirvientes, los esclavos, y ellos con sus respectivas familias también se hacían bautizar. Sí, pero veamos que un niño no tiene pecado. Veamos lo que dice Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Yo les pregunto, ¿un niño de qué se va a arrepentir? Un niño no tiene pecados personales porque no roba, no mata, no comete adulterio. Entonces, ¿de qué se va a convertir? Doña Alejita, los niños sí tienen pecado al nacer. Vamos a leer Salmo 51, versículo 7. Lee, por favor, Tranquilina. Sí. Mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Ahí está. ¿Qué dice el rey David? ¿Desde cuándo somos pecadores? Desde el vientre de nuestra madre. Entonces todos nosotros hemos nacido con el pecado original. Se llama así porque se cometió al origen de la humanidad. Como también leemos en carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19 al 20. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Entonces, por ser descendiente de nuestros primeros padres, pues hemos nacido con el pecado original. Pero viene Cristo y nos deja el sacramento del bautismo y ahí se nos borra este pecado. Y entre más pequeños, pues es mejor. Pero veamos cuál es el verdadero bautismo. Busquemos Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús se bautizó a los 30 años y fue en un río para darnos el máximo ejemplo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Pero doña Aleja, ¿usted hace todo lo que Jesús hizo? Claro, ¿de qué me serviría estar estudiando la palabra de Jehová y no hacer lo que Él nos manda? ¿Y cuántos años usted tenía cuando se bautizó? Si hace poco le celebramos aquí sus 40 años, hasta Ajá. partió el pastelito aquí con Sí. nosotros. ¿Y en qué río se bautizó? Si aquí en la Ciudad de México ni río hay, Apenas está el canal de Chalco, que es de puras aguas negras. pues sí, si acaso una alberca. Y después de que se bautizó, ¿usted se dirigió hacia dónde? Bueno, después de que me bauticé, pues fuimos al templo a orar, a dar gracias a Dios y después con mi esposo fuimos a comer. Ah, ahí usted ya no está siendo obediente con la palabra de Dios, porque el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10 nos dice que Jesús se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Usted ahí ya no está siendo obediente. Pero vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Busque Marcos capítulo 1, el versículo 8. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua como señal de arrepentimiento y como preparación para la venida del Mesías. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. Presta atención a lo que dice Marcos capítulo 1, el versículo 10. A ver si usted está prestando atención. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Le pregunto, doña Aleja, Jesús, ¿dónde recibió el Espíritu Santo? ¿Dentro del agua o fuera del agua? Pues me imagino que usted lo debe de saber. Pero doña Aleja, la palabra de Dios es tan clara al decirnos que Jesús recibió el Espíritu Santo cuando él salía del agua. El agua, la paloma y el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Lo que realmente nos lava y purifica no es la cantidad de agua, como puede ser en el río o con chorritos de agua. Lo que realmente interesa es que fuimos bautizados en el Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos va a decir lo siguiente. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es el Espíritu. Nosotros
al bautizarnos nos tornamos en nuevas criaturas, porque recibimos el Espíritu Santo, el verdadero bautismo de Jesús, lo cual nosotras lo recibimos y que en breve Camilito va a recibirlo. Bueno, después de todo esto solamente me queda una objeción. Por ejemplo, ¿qué significa padrinos, compadres? Esto no está en la Biblia, es algo inventado por los católicos. No, doña Aleja, la palabra de Dios no es diccionario para buscar palabras. La palabra de Dios no se contradice nada. De hecho, la palabra compadre no está en la Biblia, pero significa que compartimos la misma responsabilidad. Dios no lo permite, un día mi esposo o yo llegamos a faltar. Aquí está nuestra comadre que nos va a ayudar a educar a Camilito en la fe cristiana. Y un padre que compartimos esa misma responsabilidad. Ay, disculpen que les tengo que dejar. Mi esposo Toby me está llamando y me tengo que retirar. Otro día nos vemos. Sí, adiós, Alejita. Adiós, doña Aleja. Adiós. Bueno, sí, ya estoy. Tan interesante. Pues yo con todo esto que he estado escuchando, ya me he dado cuenta que tengo que ir con ustedes también. No puedo quedarme tan tranquila. Ay, doña Tranquilina, pero explíquese. Pues es que ya me di cuenta que conozco muy poco mi fe católica. Pues qué bueno que te diste cuenta de esto, porque eso quiere decir que ahora sí vas a ir con nosotros al curso bíblico que Goyita y yo hemos participado y te hemos invitado y no nos has acompañado. Sí, una vez que termine la remodelación de la parroquia, ya estaré con ustedes. Ay, no, doña Tranquilina, no vamos a esperar a que la parroquia esté remodelada. Podemos iniciar ahora mismo. Como dice el dicho, al buen paso, ¡darle prisa! ¡Vamos! Y con esto terminamos esta sesión. Pues vamos los animo a que se sigan conectando. Apenas estamos iniciando el curso, vienen temas muy interesantes y pues vamos a continuar Dios mediante en la próxima sesión. Así es que gracias por su atención y terminamos encomendándonos a Dios y con la oración por la unidad de los cristianos. Oración por la unidad de los cristianos. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es quien nos da el carisma, que hace las diferencias en la iglesia y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.